With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bueno, pues ya se ven ustedes sintonía del programa El Peje Verde, que arranca de nuevo este lunes 21 de abril al terminar el boletín informativo de las 11 con Erika Cerdeña, y se incorporan Pedro Martín y Sergio Calleja a las 11:10 de la mañana. Y vamos a saludar enseguida a Paca Toledo y nuestra compañera Raquel Rodríguez, que hoy, bueno, pues después de la Semana Santa queremos hablar un ratito, ¿no? De, bueno, cómo era la Semana Santa, el tiempo, cambio climático, que no sé, el cambio climático, no sé en cómo está eso. Paca Toledo, buenos días. Muy buenos días. Perdón, Francisca María del Carmen Toledo Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días. Y San José Obrero preparándose porque arrancan sus fiestas a partir de este viernes en Titerroy con unos pregoneros de lujo. De lujo. El grupo musical Cardomillo. Para mí de lujo. De hecho empezaron en el garaje de mi casa. ¿Cardomillo? ¿Sí? Hombre, ¿Qué me dice? Allí fueron los inicios. Allí entre mi madre, mi hermano Guillermo, como sabes, pues allí empezaron 5 compañeros de trabajo, empezaron ellos con sus instrumentos a tocar y bueno, lo explicarán el viernes en el pregón. Yo estoy deseando que llegue para escuchar sus anécdotas, que tienen, si tienen anécdotas de sobra para contar. Y allí empezaron poniendo pues sus cartones de huevos para no molestar al vecino, y cuando había misa no se podía ensayar porque justo es la casa que está enfrente de la iglesia. ¿Cuándo se podían comprar más huevos? Cuando se podía comprar huevos, porque ahora está la cosa complicada. Así que el viernes estaremos allí escuchando el pregón de Cardomillo y luego esperaremos al concierto, que nos darán sorpresas. Y Raquel María José Rodríguez Martín, que también tiene su vínculo al barrio de Titerroy, está con nosotros también. Buenos días, Raquel. Buenos días, oyentes de Agüita. ¡Ay, qué ilusión! Se te nota. Estoy tan ilusionada. Bueno, Titerroy, ¿no? Que también es como claro, casa, ¿no? A ver, es mi barrio, yo vivo en Argana, pero yo soy de Titerroy. Sí. Santa Coloma, cuando yo nací, que todo el mundo me dice, ¿cómo Santa Coloma? Digo, pues que yo cuando nací era Santa Coloma. Luego ya fue Titerroy, fue antes también, pero cierto es que yo no soy tan antigua. Somos antiguas para aquello, pero no tanto. No, pues yo tampoco, yo soy el menos antiguo aquí. Bueno, Erika es más joven que todos nosotros. Erika es un bebé. Erika Nuestra compañera Erika va en cuna, en maxicosis, porque nosotros, tú tampoco, Leandro, pero Paca y yo somos abuelas. Pero yo sí me acuerdo que justo al inicio, donde están los semáforos, bajando la ciudad deportiva, ponía en estos carteles grandes que ponía barrio y tal, ponía barrio Santa Coloma. Santa Coloma. Abajo, sí. Y en los cuarteles, que era donde estaba cuando se llegaba de San Bartolomé y se bajaba del barrio, en la primera casa de los cuarteles, de los oficiales, de los soldados, del cuartel de tierra que está allí, que sigue estando. Ahí estaba el cartel que ponía Santa Coloma y luego cuando se cambió, el cartel que ponía Titerroy. A mí Santa Coloma me gustaba. No, Titerroy me gusta más. A mí también me gusta más Titerroy, me parece más canario. Santa Coloma me recuerda a Gramenet, me recuerda a Cataluña. Me lo quitaste de la boca. Me recuerda a Cataluña. Que yo creo que la santa va por ahí. Tendríamos que tener al señor Jiménez, al doctor, que además sabe mucho de santoral, que nos dijera. Sí. Pero pega más Titerroy. Pega más con el barrio y con lo que es el barrio, lo que fue y lo que espero que siga siendo. Barrio. Es que se pierden los núcleos vecinales, donde se desarrolla la vida familiar, social, grupal, en una tierra así pequeñita, donde todos circulan, hacen sus cosas su día a día. Yo creo que eso se va perdiendo, incluso el saludarte. Claro. Es que el mundo digital ha hecho que nos perdamos mucho al ser humano, ¿eh? Sí. Y el tener las vidas tan rápidas en todos los sentidos también. El saludarte, el parar, ¿cómo estás? Hasta el seña, ¿sabes? Porque antes éramos todos seña. Hola, o tú de quién eres.
¿Tú te acuerdas de eso, Paca? Hombre, ¿Tú, claro. tú eras la de esta, o tú aquella era la de aquella otra, o la de aquel? O sea, tú eras hijos de... Y todas esas cosas me Pero parecen no se tan molestaban. tiernas. Te iba sacando, te iba sacando, Sí. te iba sacando. El y árbol al final genealógico. y al final resulta que... El árbol genealógico. Pero no te molestaba, no No. a la juventud, a los chiquillajes, no le molestaba que la gente mayor, además no contestaban mal como hoy, por ejemplo, de que preguntaran de quién eres, porque lo primero que preguntaba a la gente mayor todavía, hay mucha gente mayor, que llevas a alguien acá, sobre todo tus hijos o nietos, ¿y de quién eres? ¿Tú de quién eres? A ver si conozco a tus padres, a tus abuelos o tal. Yo Totalmente. misma, con la edad que tengo, pregunto... ¿de quién eres? Yo conoceré a lo mejor a tu padre, incluso a tu abuelo. Y empieza a decirme, digo, claro, que lo conozco, de esto, de lo otro. Él se lo va y se lo cuenta. ¿Sabes que la madre de mi amigo no sé qué es fulana? Entonces, hay gente que incluso eso hoy en día molesta, de que pregunten de quién es. Bueno, ya están los mismos de uno. Mira, no estés preguntando, que te conozco. No te preguntas. Porque ha cambiado la sociedad totalmente. Sí, Hemos sí. cambiado desde el desarrollo familiar hasta luego el desarrollo unipersonal. Lo hemos cambiado completamente. Son más individualistas. Totalmente, más- totalmente. Hemos pasado de estar en el colectivo Mm, a vivir como seres individuales Individuales. todo lo que podamos. sí. E incluso hay corrientes que versan sobre eso, ¿no? En que debemos ser individuales por muchos motivos beneficiosos, y ahí deberíamos poner también los motivos que no son tan beneficiosos de ser individuales. O sea, tendremos que serlo pues en lo necesario, en lo que hace que tú te desarrolles Como como persona. ser empático, como ser seguro de ti mismo y de tus capacidades, pero no dejar al resto de la, vamos a decir así, me van a matar, manada. Al resto de personas que circundan a nuestro alrededor. De hecho, en los colegios, lo más que se aconseja cuando empieza el niño a elegir, por ejemplo, el tema deportivo, es que lo metas en un deporte de grupo, un deporte de equipo, no un deporte, evita los deportes individuales, porque el niño todavía no elige deporte, actividad deportiva, sino a ver qué es lo que Desarrollo me gusta. social. Y lo que aconsejan en los centros, sobre todo en los recreos, cuando van captando y tal, se ponen a jugar, pues en modalidades deportivas que sean de equipo, que formen equipo. Claro. Porque los individuales, pues es peor, porque el niño se va haciendo, sobre todo el niño que es retraído, que no es muy dado a Además, buscar luego la amistad. autoexigencia, que no Sí. delegas en nadie, sino en ti mismo. Sí, Porque que tú ganes o pierdas o te desarrolles de una manera determinada es por lo que tú puedas hacer, tu capacidad a nivel individual. sí, Pero cuando pero tú te tienes falta. cuando tú tienes un grupo en el que te desarrollas, en este caso un deporte, sí que es verdad que tiene que ser todo como una cadena, es decir, tienes que confiar en el otro confiar en ti, saber las capacidades o las cualidades por las que destaca uno u otro y apoyarte en esas. Y de ahí, el que sea tan importante para un niño, pues eso, los trabajos en equipo. Sí. En este caso hablamos del Lo deporte, que es sano colectivo. para lo físico, pero desde luego para la mente y para el espíritu. Es Fíjate tú, de las superimportante. fiestas de Tite Roy, donde estamos terminando. De las fiestas es que Tite Roy, en yo la recuerdo, persona. me les voy a contar, a ver, Paca tiene que acordarse, yo creo que lo hemos contado alguna vez. Yo soy tan antigua, Yo soy más, ¿eh? Yo, no habían coches, a ver, por las calles, pero te puedo decir que pasaba uno, no sé, cada 3 horas, ¿vale? Un SEA, yo qué sé, 127 Bueno, mi de padre tuvo un SEA promoción. Ronda. Algo así. Y entonces, nosotros hicimos en Santa Coloma, en Tite Roy, hicimos un musical, sí, Jesucristo Superstar. En la plaza. Exactamente. Claro. Jesucristo Superstar, donde todos colaborábamos. Y entonces nosotros, en la calle, tal cual, en la calle, ¿eh? No, en la calle, con todo lo que conlleva una calle, pero de aquellas, pues en ese escenario. Bailábamos. Yo creo que ahí empezó mi amor con el baile. Yo ya había empezado un poco antes. Y ahí bailábamos y ensayábamos. Y ahora pienso, ¿qué hacían 20 niños o niñas? Porque además nosotros, como éramos más pequeños, éramos como los figurantes, ¿sabes? Porque las Sí, estrellas eran otras. sí. Claro, yo era, bueno, y además yo quería un pantalón corto que yo no al que no podía acceder, obviamente. Porque las más guay llevaban pantalones cortos, que no eran tan cortos, pero para mí aquello era cortísimo. Sí. Y brillantes, plata y azul y violeta.
Y entonces enseñábamos en la calle y pegábamos saltos en la calle y si el pino en la calle, venga, tú por aquí, venga, a las de Teresa. Y ahora pienso, y todo esto era con un cassette gigante, gigante, porque eso era un gran cassette, que era, pero eso ya era lo más, es como decir que ahora tienes, yo qué sé, un ordenador de Apple carísimo, pero claro, es un cassette de tamaño... Y lo ponías en la ventana, en lo alto. Lo de los pletines, ¿no? Eso ya tenía de todo. Yo creo que tenía, sí, 2 pletinas tenía ya por lo menos. O sea, dos de cassette. Sí. Y lo ponías en alto y ahí bailábamos. Y decías, ¿tú te puedes creer que eso sea normal hoy día? Impensable. En medio de la ciudad, de la calle. Es que la Semana Santa se celebraba en la plaza, se ponía, y cuando ponían las películas de Jesucristo, eran sábanas en ciertas fachadas. Sí. Y llevábamos, nosotros teníamos una banquetita que nos hizo mi abuelo con el nombre de cada una. Nos llevábamos la banquetita para sentarnos, cada uno llevaba lo que tenía, el asiento, y ponían las sábanas en la fachada. Y ahí con un proyector ponían las películas de Jesucristo en Semana Santa. Y ven, yo te llevo a ti un par de años. O sea, No, pero eso se siguió haciendo y además con es que ¿sabes por qué? Con la sábana blanca. Es la sábana blanca lo que me tenía, era yo muy pequeña, pero que sí. Sí. Y ahí se celebraba todo de Jesucristo Superstar, los festivales de música, de la canción, de esta gente que empezaba a cantar, que ya es gente... Yo me acuerdo de ver a Encarna Páez. Encarna, claro. Cantando y a Mari Carmen Santa Cruz. Sí, toda esta gente Anda que cantaba no, allí en los claro. festivales. Sí. Muchísima gente. Y musicales, ¿sabes? Que allí es donde se hacía todo, pues era lo que había. Por cierto, porque yo soy de la villa, ¿no? Mi abuela, bueno, ya se vendió la casa y todo, ya no está en la villa, pero bueno, yo quedo en Taiche, pero mi otra abuela, por parte de mi padre, vivía justo enfrente de la plaza ahí de Pío XII, ¿no? De Santa Coloma, de Roy. Y yo sí me acuerdo de la noria justo enfrente de casa de mi abuela, la noria chiquitita, y luego de ver siempre que llega a las fiestas a Chopito y Chaporro. Sí. Yo eso sí me lo gocé Dios muchísimo. mío, que era, Yo me lo Chopito gocé y Chaporro. muchísimo en la plaza sentado ahí viéndolo, ¿sabes? Es y que la noria. esa era la atracción preferida de todos los niños. Porque además estaba Manolo, que el Chopito y Chaporro, Manolo era pues un trabajador del minicirco ese que venía siempre, y el Chopito con aquella regla que siempre le pegaba a Chaporro, ¿te acuerdas? Y siempre, Manolo, te estoy viendo. Manolo era un trabajador. ¿Tú sabes de que a mí allí. me daban miedo? ¿Te daba miedo? Y incluso hoy día mira que Chupito eran unas marionetillas pequeñitas, ¿no? Sí. Pero todo lo que sea así como disfrazado o gente disfrazada de cosas tipo la Puerta del Sol, ¿sabes lo que te digo? De Sí, estos que van, yo qué sé, de oso gigante, o sea, me da una ansiedad, o sea, no miedo de terror, pero ansiedad, como los payasos, o sea, digo, no los entiendo. Pues Chopito Pero era, desde no pequeña. faltaba, ¿eh? No, Y yo no venía me un gustaba. circo. Venía un circo pequeño, también venía en la fiesta, no sé en qué fiesta, si era por Navidad, eso sí que no lo recuerdo, eran las fiestas en el barrio, que ahí nos volcábamos todo el barrio, estaba ahí porque no éramos tantos tampoco. Después de más grandito me acuerdo de los gigantes y cabezudos, estos los sí. papahuevos, que tal, ¿sabes? Sí. ¿Tú te Me- acuerdas, me Paca? gocé Ahora de- que me estoy acordando, perdona, es que esto no, Paca tiene que acordarse sí o sí. Bueno, sí, esto ya prescrito, puedo contarlo. Y tanto. Eso ya prescrito. ¿Tú te acuerdas, Paca, que las fiestas del barrio se hacían donde luego hubo un chatarrero? En un descampado, el Benito Méndez, el colegio Benito Méndez. Sí. El Benito Méndez, había un descampado enfrente, no enfrente donde está la puerta, sería el lateral del Benito, ¿vale? Hacia la caja de ahorros. Ahí, acabo se, de estar ahí en se Berlín. hacían las fiestas, se hicieron unos cuantos años, y eso yo lo sé. Sí, las verbenas Las y verbenas, todo. claro, y eso yo lo sé porque te digo, porque yo le echaba agua a la gente con él. Y Sí. llevábamos escondido unos fluqui, no sé cómo se llama eso, dispensadores de aquella que tú comprabas colonia, y como todos éramos pobres, pues Sí. comprabas dispensadores de plástico, y entonces tú le echabas de agua de colonia, de lo que hubiera en aquello, ¿no? Entonces nosotros le llevábamos de agua y se lo echábamos a la gente, nos poníamos detrás, y ahora lo pienso y digo, pero que la verdad que he hecho cosas malas, tengo que hacer... Ahí hacíamos, no eran cosas malas, eran ruindades. Yo digo que eran ruindades lo que hacíamos. Paca, ahora me acabo de acordar que mala gente era yo. Pero todo esto era incentivado por una hermana mayor que yo. Ahora Eran estoy ruindades. Lo que dices tú es donde es la trasera de la caja de ahorros, que hoy está Casimiro el de los churros. Bueno, el pobre ya murió. todo sí. eso. La churrería de Claro, Casimiro. ahí habían verbenas. Esa zona era un solar
Y ahí se hacían las verbenas y se hacía todo antes de estar las viviendas que hay, el Hiperdino, las viviendas que hay hoy. Exactamente, sería donde está el ¿Dónde Hiperdino. está el Hiperdino? Claro, Puede ser, sí. era toda esa zona. Y el cine Hollywood, que estaba enfrente, Enfrente. donde las películas de karate yo me las gocé todas dentro de lo que se podía ver, porque la pantalla siempre estuvo mal ahí en el Sí, cine Hollywood. sí. Y mira si no somos antiguas Paca y yo, que tú ibas al cine y se cortaba, además no de a poco, de raíz la Sí. película, placa, y tú te ibas y te comprabas unas pipas, unas chuchas y lo que Sí. fuera. La ¿Verdad, Paca? peseta que te daban de Sí, cuando se cortaba o el totalmente. recreo, el descanso. Porque era 5 pesetas la entrada y la peseta, mi padre o mi madre casi siempre, porque mi padre como estuvo en la costa, casi nunca estaba, pero nos daba 6 pesetas. El domingo era las 5 pesetas la entrada y la peseta del polo o de las pipas o lo que fuera, del descanso. Joder, ahora que estás hablando de lo del cine, yo en la peseta me acuerdo que me daban 1000 pesetas para ir al cine. 1000. Vamos, pero tú eras rico. Pa' mí era un sueldo cuando eso. No, 1000 pesetas y iba al cine y luego nos íbamos a la hamburguesería que está pegada al cine, que no sé Claro, lo que hay ahora ahí, sí. porque ya normalmente vamos al Dayland cuando vamos, ¿no? Mm. Íbamos a la cafetería esa, ¿sabes? Y luego me sobraba dinero y al día siguiente, no sé si era 20 duros, tenía que... Y porque me daba para coger la boba al día siguiente para ir a la playa, Fariones. Pero se ve que tú ¿Sabes? eres una generación bastante más posterior Sí. que Paca y yo. Sí, Porque sí, Paca sí, y yo sí. con una peseta comprabas pan, te Sí, sí, sobraba sí, sí. y te ibas al cine, Sí, pero sí. seguro, 1000 vamos. pesetas ya, Sí. Sí, nos daban 1000 pesetas, sí. ya era un montón. Y comprábamos y nos apuntaban las cosas. Imagínate eso ahora. Y no en un ordenador, no. No, en en la una libreta. libreta con tapas enormes Pero azules mira, que llevaba el eso lo tendero. hacía yo ya de grande aquí en La Vega viviendo con mis padres. Bueno, lo hacía yo, lo hacían todos los colegas. Pedro, un bocadillo y tal. Y un refresco. Apúntamelo. Apúntame. Al final de mes iba yo, no iba mi padre, evidentemente. Y a veces es verdad que iban, ¿no? Y cuando iba a comprar el pan, dice, tu hijo debe tal. Sí. Y pagaba, pero no es que yo quisiera que lo pagara, o sea, Sí. nosotros... No, a mí no me daban nosotros dinero para íbamos- comprar. nos lo Nosotros apuntaban. íbamos y apuntábamos. Y luego al final de Sí. mes, nosotros teníamos la voluntad de pagarlo. Lo que pasa es que al Sí, final- sí. No, y normalmente era la gente marinera cobraban cobraban al mes o cuando terminaba la zafra. Y entonces pagaban a la tienda cuando cobraban, cuando venían y sabían que iban a cobrar. La tienda Sí, claro. se fiaba, además decía, ¿me fías? Se fiaban de la persona porque sabían que pagaban. Y Sí. le sacaba la cuenta a mano, a lápiz y libreta. Poco bolígrafo había también, era más lápiz que bolígrafo. Lápiz, Sacaban lápiz. la cuenta y se pagaba. Se fiaba tanto el tendero del cliente que al revés, porque a lápiz, mira si lo podía borrar y poner lo que Sí, quisiera. y no, Pero era igual, la sí. confianza también que había de darle de comer de todo el mes o más del mes y luego esperar a que viniera, porque eso no se firmaba nada, todo era de palabra. Es que habían tienditas, yo estoy acordándome gracias ahora a de esa Casa tiendita. Zenón, Mm. Casa de Lucy, que eso eran tiendas, ¿eh? Estos nombres Sí. son de tiendas. De tiendas de que encontrabas desde comida hasta de repente, yo qué sé, pues eso. Siempre me hizo mucha gracia las espumas de afeitar y colonias, eran todas como muy varoniles. Como muy, Fuerte, ¿sabes? Sí, muy sí. fuertes, Sí, muy- sí, además un líquido muy espeso como para echártelo en la cara así, ¡plaf! Sí, Después del sí. afeitado. Que ahora lo pienso y aquello debía ser alcohol puro, ¿no? Un Claro, poco, ¿no? Y claro. ahora lo pienso y digo, pues sí que era lo del rollo metrosexual 1000 veces posterior, eso sí. fue ya, pues eso. Pero Y aquellos eso les daba a hombres ellos sensación, no se bañaban, pero como se encoloniaban, Exactamente. sensación de limpieza. No, y luego lo del pelo, ¿no? No había como una especie de brillo, ¿cómo se llama? ¿Cera? o algo así. Brillantina. Brillantina sería, Claro. sí, para el pelo de los hombres mía. también. Y las mujeres, unos botes como casi de 1 metro, no, pero parezco andaluza en vez de canaria, pero unos Enorme, botes grandes, de laca. de laca. De laca. Y aquello así, la capa de ozono empezó a sufrir muchísimo desde aquellos años. Sí, el pelo Con la espojado, laca. se espojaban y luego Sí. se lo dejaban así, todo laca. Y los destrozos del No pelo. había viento que moviera aquel moño. No, ¿y tú te acuerdas de los peinitos? Señoras, por favor, que tengamos una edad de los peines, cuando se llamaba cardar el pelo, que era Sí. directamente romperte el pelo, o sea, Ese. cargártelo, rompértelo, deshidratarlo. Se llamaba escardar.
Escardar, sí. Y entonces tú ibas a la peluquería y salías como si te hubieran metido los dedos en un enchufe. Pero bien enchufado, con bien de electricidad. Y entonces tú parecías como un sol, así. Sí, ¡fua! sí, sí. Y aquello era como lo que son las modas, ¿eh? Y la gente siguiendo esas cosas. Menos mal que yo creo que yo cardármelo, como yo tengo el pelo así un poco onduladillo, pues no me lo... Pero era así, tú ves los moños en la foto, ya hoy no, pero tú ves la gente de antes bien vestida y todas tienen el pelo así, el mismo peinado. Ay, a ver si hay alguien que lleve los pelos... Ahora tú, Leandro, Leandro sirve para todo, Leandro. Y dentro de ese liso que ustedes ven del moño, dentro está el pelo escardado, así Sí. con el peinito ese que dices tú. Horrible. Y luego por fuera lo alisaban de tal manera que quedaba... Es te digo verdad, que no como había un viento. casco, sí. Sí, no había viento de que cemento. tumbara eso. Como un casco de cemento. Yo de verdad que miras atrás y ves las modas como iban, las cosas que nos hacíamos desde las sombreras, el tipo de pantalón para las mujeres, que hay cosas que me gustan, pero hay otras que yo haría que jamás volviese. Qué bien, tenemos llamadita, ¿no? Tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenos días, felicidades por el programa. Muchas gracias, señor. ¿Y con quién hablamos? Pues mire, una de aquí de Arrecife, soy una conejera de toda la vida, de Arrecife. Muy bien. Díganos usted, Mire, señora. que me hace, Le hemos puesto en muchísima- situación, ¿no? me ha hecho muchísima gracia lo que están comentando de la época aquella, de mi época también. Ay, 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 ay. Qué tiempo más bonito. Dice que recordar es vivir, de verdad. Tiempos preciosos. No, lo del cardado del pelo, la costra que se quedaba después, a que yo no había quien lo levantara. Madre mía. No, y otra cosa también, cuando íbamos por la calle, las chicas nos iban sujetando la falda para que no se levantara, porque los chicos los ojos como chícharos. Tal Como quiera, cual. ¿no? Qué tiempo más bonito. Pero en fin, pues nada, los felicito por el programa y que me gusta muchísimo el programa y que me ha hecho mucha gracia. Hay que recordar todas esas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, cuando hablo con mis nietos, me tiran del pico, abuela, y les cuento de cuando yo era chica, las costumbres. Es que yo no sé, hoy día las madres de hoy, las chicas jóvenes ya no tienen tiempo de eso. Las madres de antes estábamos en la casa, nos daba tiempo para todo lo de la casa y para yo qué sé, hoy mismo yo le cuento, hoy día le cuento a mis nietos montones de cosas. A veces le digo a uno de ellos que se pone léelo, escuchando, y un día le dije, digo, ay, mi niño, resígnate, te tocó una abuela royenta. Ay, mi niña. Dice la abuela, a mí me encanta escucharte. En fin, aquellos tiempos, qué preciosidad de tiempos, Sí. qué bonitos. Pero en fin, los tenemos en el recuerdo, que eso es lo importante. Bueno, un saludo para todos y que tengan un igualmente. feliz día a todos. Muchísimas Igualmente, gracias, señora. gracias. Un A abrazo, ustedes, buenos a días. ustedes. Buenos días, adiós, gracias. Pues mira, ya ves. Bien, es vaya. que- es y que además es es bonito porque a lo mejor su nieto, pues como los tiempos van cambiando, no podrá contárselo a sus hijos, Sí, sus nietos y sí. demás, pero sí tendrá esas historias, esas vivencias que su sí. abuela le está contando a día de hoy, ¿no? Sí, y que las escuche y dice, pues yo no lo viví, pero mi abuela sí que me Claro. contaba, porque a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros no vivimos ciertas historias porque eran anteriores, pero a mí me las contó mi madre, me las contó mi abuela, de cómo Claro, vivían ellas. Y entonces nosotros podemos hacernos una idea de lo que vivieron ellas, lo que vivimos nosotras, que ya hace bastantes años, y luego nuestros hijos nos han escuchado y la vida que ellos están viviendo hoy no es ni en comparación, porque nosotros nos sentábamos, pues yo donde vivía, allí delante de la iglesia de Diterroy, sacábamos los banquitos a una hora y allí nos podíamos pegar, sobre todo en verano, hablando con los vecinos, pues hasta las tantas y jugando fuera en la calle, Sí. porque ahí me gustaba mucho jugar al boliche, jugar al quemado, y jugaba allí y las madres hablando unas con otras, eso no lo viven Y al teje, los nuestros. al teje. A todos Y los intentaba, juegos, yo eso. intentaba que vinieran, ay, yo no sé si recuerdan, las cintas de embalar. Había gente que no sé por qué, supongo que serían comercios, traían cajas o así con cintas de embalar, porque antes la basura no se tiraba en contenedores, sino que tú lo ponías en tu puerta, ¿vale? Entonces había gente que ¿Verdad? Y tenía... venía el del camión. Claro. Y venía iba pasando recogiendo la y lo bolsa. Claro, cogía. y entonces había gente que tenía cintas de embalar. Y entonces, yo no sé quién se lo inventó, que era alguien que había estudiado claramente. La cinta de embalar tú la metías en agua hirviendo y te hacías un yoyo. Ah, sí. Y te Sí. hacías un yoyo. Y eso ya era ingeniería Sí. punta alemana. Aquello era ingeniería Sí, alemana. sí. Y te hacías un yoyo. Y entonces jugabas con eso. O
con una tiza que la gente así más tal la quitaba de clase. O, yo no sé por qué, que no sé de construcción, si alguien me está escuchando, se ve que habían trozos de tizas por ahí, en rollos de construir y cosas de estas, y entonces tú la reutilizabas, la cogías y decías, esto no es de nadie. Y entonces tú te hacías el teje, y la comba, aquel que tuviera una cuerda, o lo que se llama nuestra soga de tender, también como cuerda. Chicos, pues es que eso sí que era ecológico, que reutilizábamos, eso sí que era ecológico. Y eso era el yeso, porque sobre todo lo íbamos a buscar donde habían escombros. Sí, es que nosotros cogíamos tiza, que era el yeso, o las cayolas que quitaban de escombros, de trozos de paredes que quitaban. De ahí salía, es que nunca supe de dónde salía. Tiza, a pesar de que algunas se iban en las maletas de la escuela, en el bolso. Sí. Pero es verdad que la cogíamos de ahí, y luego los juegos de la calle, todos los juegos que jugábamos antes, pero hoy con las dichosas maquinitas y las dichosas, los juegos y eso pues se ha perdido todo. De todas maneras, me gustaría, antes de irnos, apuntar algo que no se nos puede olvidar, y es nuestra percepción de pequeños con lo que son alturas, distancias y demás. Sí. Porque todos cuando hemos sido pequeños recordamos que la gente era súper grande. Gente que luego nos encontramos cuando ya tenemos nuestra altura X, que vemos que la gente no era gigante, que eran gentes normales, ¿vale? Que eran personas, no eran avatares, no eran gente de 2 metros. Y luego, yo por ejemplo, que estudié en el Sanjurjo, Maneje, la primera etapa de mi vida, y yo siempre recordé que había una cuesta en el colegio que aquello era el Everest. Yo decía, era imposible, pero y además yo estaba en una clase en lo alto de las últimas, que yo siempre tenía que subir sí o sí la cuesta, aparte los baños de las niñas estaban arriba. Y entonces tenía que subir sí o sí. Y después de años, y esto le habrá pasado a todos fui a votar cuando ya fui mayor de edad y me tocó votar ahí. Y cuando yo veo que aquello era un chaplón, digo, pero ¿cómo yo veía que aquella cuesta? No es un chaplón, es una cuestita. Pero para mí era el Everest. Había que subir. Sí, para mí era el Mont Blanc. Y era una cuestita y yo iba imagínate. Como vemos nosotros, ¿verdad? ¿Y a ti no te ha pasado, Paca, de ver a gente luego los años y decir, ¿qué profesor o qué vecino tan alto yo tenía? Y luego tú creces y dices, pues si era hasta bajito. Claro, vas creciendo. Claro. Incluso siempre estabas sentada o eras bajita porque eras una niña. Claro. Y la maestra, el maestro, el cura, el policía, todos eran altísimos. Avatares, todos holandeses, todos. Claro. Y luego la iglesia, yo también estudié en el Sanjurjo. El Sanjurjo, aparte de escuela, fue la iglesia hasta que se hizo la nueva. Pues allí íbamos los domingos también a misa y siempre pues decíamos aquí, a mí me dio ahí donde se hacía la misa, me daba doña Eulogia y de resto doña Emilia, pero ahí es donde... Doña Emilia. Y el colegio de Don Emilio. Murió el otro hace día. poco. Y Don Emilio, la escuelita de Don Emilio, que esa también, escuelita de Don Emilio. Imagínate. Además decíamos por los nombres, ¿eh? La escuela Doña Emilia, la escuela Doña Eulogia. Claro. Es que tenemos unos años. Tenemos años, Paca, y se nota muchísimo. Y tenemos memoria, gracias a Dios, para contarlo, recordarlo. Y la verdad es que yo tengo muy, muy buenos recuerdos, tanto de la niñez como y en las épocas electorales, como por ejemplo también yo recuerdo muy bien cómo iban los coches y se publicitaba con el megáfono, vota CDS, que era el Centro Democrático y Social. Luego yo me acuerdo un año con la música, eso fue posterior de Europe, del grupo Europe, que eso fue como transgresor, porque era el final de la cuenta atrás, el Final Countdown, pero sin la voz, era solamente la parte instrumental, y el Partido Popular cogió esa sintonía, ves que yo siempre el baile y la música era una cosa que yo le tenía, e hizo su campaña, tendría que mirar en qué año, pero hace ya, sería 80 y algo, porque coincide con el grupo cogió su campaña con la música de ese grupo. Y yo recuerdo perfectamente como la forma de publicitar o de moverse a la información entre una sociedad era esa, con la tecnología punta que había en ese entonces, y era el megáfono con un coche. El megáfono en un coche. ¿Y tú recuerdas eso? Y siempre podía me recuerdo yo del 127, un Seat Panda, normalmente eran esos coches los que llevaban el megáfono por fuera y los uno y la pegada de carteles, Paca, o arriba en el techo. Paca, la pegada de carteles, ¿tú esa la hiciste segura? Sí, yo hice, pero tarde. Pero la pegada de carteles de aquella época, Paca, que es una curiosidad que tengo, era
se hacía real. Digo real porque Sí, ahora ya de último quedan a las 6 de la tarde. Como que Pero se siguen pegando todavía algún cartel. Como sí, que lo claro. están pegando, te mandan la foto y ya está. Ahora se hace la pantomima, los Eso, cargos ahí públicos quería en su sede. Ajá. A una hora, cuando se abre la campaña, van a la sede, van los fotógrafos, hacen los vídeos, la foto, hacen la pegada, además mirándote, posando. Como si fueran las 12 de la noche, ¿no? Sí. Incluso no coinciden en la hora. Y luego las carteleras que pone cada ayuntamiento con sus trocitos que le pertenece a cada partido político, pues lleva otra gente o afiliados del partido. Incluso hay gente que cobra por ir a pegar los carteles, que les pagan. Como ha Eso ya cambiado es la un cosa, trabajo. ¿Cómo Han cambiado las cosas. Antes era la diversión más grande. O era el ser solidario también. de no hacer cosas esa por- noche no se dormía, sino coger coches, escaleras, la cola, el balde, los cepillos. Lo que te Sí, hablaba, ya está lo diferente. que hablaba al Salir a pegar principio, carteles. Paca, de la comunidad, del sentido de comunidad. Sí. Sentido de comunidad, de empatía, de solidaridad, de trabajo en equipo. Mm. Eso es lo que yo te digo, lo que decíamos Sí. al principio, que se ha perdido. Ese Sí, sentido de la comunidad y del trabajo colaborativo. Sí. En el que tenemos, porque ahora todo es a cambio de qué, de algo, pero antes era, pues eso, tú en tu círculo y yo, por Sí. ejemplo, en el colectivo 86, nosotros Sí. recaudábamos todo lo que podíamos, sobre todo alimentos, mantas para la gente en Etiopía, o sea, hacíamos, y era todo y nos movíamos y hacíamos. Quiero decir, y entonces yo creo que ese poder colaborativo se ha perdido mucho en esta sociedad actual. No digo que ahora sea malo, digo que nos hemos desmadrado un poco, bastante, te No, no diría tiene yo, nada. en individualizar al ser humano, no en la parte positiva, porque la soledad es buena y el autodesarrollo es bueno y el conocerse es bueno, pero el ser un ser singular e individual en absolutamente todo también te incapacita en la interacción con otros e incluso en el desarrollo emocional súper importante Pero que no para el tiene individuo. no tiene nada que ver, de esto que estamos hablando no tiene nada que ver antes con él. No. Ahora es... Sí, además, mira, yo siempre pensé, y voy a poner cómo hemos cambiado para irnos, si te parece, de presuntos implicados. Tengo que mirar ahora. Estaba yo diciendo sí que yo hace años dije, Raquel, tú te vas a dar cuenta que eres mayor por dos cosas. Una, porque vas a hablar de todas las patologías que tienes con tus amigas, ¿cierto? Y otra, porque vas a ver la sociedad en la que vivas peor que la que viviste. Entonces, yo tengo que decir que soy mayor, Ya. porque he cumplido ambas Aparte cosas. de los años que me van cayendo en mi cuerpo, sé Totalmente. por circunstancias que soy mayor. Y qué orgullo. Pero que somos. bien, a pesar de los pesares, bien. Yo me tengo que ir a mi lugar, voy a poner tu presuntos rinconcito. implicados. ¿Y cómo hemos cambiado? ¿Y cómo hemos cambiado? Qué lejos ha quedado. Eso sí. Yo es que cantar mal. Si quieren que llueva, yo sigo. Pero yo creo que mejor. No, ponla, los presuntos. Muchísimas gracias, Los Raquel. presuntos. Placer absoluto. Gracias a Raquel y gracias también a Paca Toledo. Muchas gracias por estar con nosotros este lunes. A ti, hasta el lunes. Pues nosotros nos despedimos con cómo hemos cambiado, con presuntos implicados, y enseguida llega ya Erika Cerdeña con la edición de las 11 de la mañana del Boletín Informativo, y al término el PG Verde, que también se incorpora hoy a las emisiones tras el parón de Semana Santa. Con este sonido nos despedimos, volvemos en Agüita. Mañana será ya martes 22 de abril. Hasta mañana, que pasen un buen día. Aquella amistad, y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da, alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio, algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos.
One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.